Saludos Corillo, yo soy Frenchy, bienvenidos al Octágono. Hoy tenemos un espacio y programa para ustedes bien especial. Queremos comenzar por explicarles cuál es nuestro concepto, pero tenemos un tema también que les va a ser bien edificante y tenemos un recurso hoy que es un privilegio y una bendición para tenerlo. Pero antes de pasar al tema de hoy, ¿qué es el Octágono? El Octágono es producto de 28 años de compartir con quien fuera mi papá, el pastor Efren Durán, semana tras semana, estos eventos y mirar escenarios posibles e hipotéticos que ocurrirían de enfrentarse distintos estilos, considerando la estamina o la pegada o las diferentes cosas que podrían ser variables que cambiaran estos escenarios para entonces anticipar y analizar. Y ese fue un tiempo donde yo aprendí muchas cosas, pero más que nada aprendí a mirar el mundo a través de sus ojos. Hoy, este octágono se convierte en el lugar donde comparamos la cultura cristiana moderna con la persona de Cristo y la iglesia primitiva. Y esto desde una humilde introspección que pretende con honestidad mirarme a mí mismo para reconocer patrones visibles de conducta recurrentes donde no me parezco a Cristo. El octágono no es un lugar de juicio. No es un lugar donde tenemos piedras en las manos para lanzar a nadie. El octágono es un lugar de apertura, donde solo hay ojos para mirar el corazón de Cristo y brazos para abrazar la agenda del reino. No está basado en erudismo, ni en creer que tenemos más conocimiento que nadie o creernos los más santos. Nuestra intención es poder mirar esta cultura, creencias, hábitos y actitudes que son evidentes en nuestra cultura cristiana actual y poder contrastarlas, pero en un marco que sea relevante a nuestro día a día, nuestra cotidianidad, y que sea sencillo y entendible para todos. Así que sin más preámbulos, es para nosotros mucho más que un privilegio, es un gusto y una bendición poder tener con nosotros en el octágono hoy al pastor José A. Montijo de Abba Pater Church, conversando con nosotros el tema de What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Saludos, pastor. Bienvenido al octágono. Gracias por concedernos un espacio de tu tiempo para poder edificar a los oyentes. Para mí una alegría estar aquí y poder compartir contigo, Frenchy, y con todos los oyentes que se están conectando a este programa, a este podcast de el octágono. Ya digo decir el pentágono. Y yo sé que va a ser de gran bendición todo lo que vamos a hablar aquí con nuestros amigos. Para nosotros es un privilegio y debo empezar por decir que nos alegra un montón lo que estamos viendo que el Señor está haciendo en tu vida, cómo está abriendo puertas que te proyectan a escenarios de mayor influencia. Y en los espacios que hemos podido tener de verte ministrar y compartir, tanto en comunidad cristiana como en Iglesia Emanuel, y eso siempre ha sido un palo, de verdad, y siempre ha sido una gran bendición. Así que de verdad que te apreciamos un montón. Y nada, para empezar quisiera darte un espacio de que me hables de lo que es la pasión de tu corazón, de tus libros, del concierto que estuvieron recientemente, que estuvimos ahí, estuvo bien bonito y nos gozamos, de cualquier cosa que te apasione. Bueno, hablar de uno mismo siempre es un poco incómodo, ¿verdad? Lo sé, pero siéntete en libertad. Nada, pastoreo a Pater Church en Arecibo. Tengo una hermosa familia, mi esposa, 2 niñas. Mi pasión, literalmente, tengo muy pocas pasiones, pero una de ellas, literalmente, amo pastorear. Amo trabajar con la iglesia, amo mi ciudad con los huesos, amo Arecibo, de donde somos. Y Dios ha puesto en este último tiempo, tal vez, muchos sueños, muchos retos, que tienen que ver más con, tal vez, como servir como señal para la iglesia o servir como agente catalítico para que otros también puedan hacer lo que Dios les envía a hacer, aunque crean que no tienen recursos. Amén. Hablabas de los libros que he escrito. Yo no me veía como escritor, en la realidad. Yo nunca pensé que pudiera escribir un libro. Dios lo había hablado, me lo había hablado proféticamente, sí, varias veces. Pero la realidad es que cuando estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos, ese es el ingrediente que Él pide. O sea, el único ingrediente que Él quiere que nosotros tengamos es obediencia y disponibilidad para hacer. Esa es la respuesta adecuada para Él. Entonces,
los recursos que necesitamos para hacerlo, Él los va a colocar. Y sean recursos, puede ser nuestras propias habilidades, porque un recurso puede decir, no tengo dinero, no conozco a nadie, o no tengo las habilidades. Todas esas cosas son recursos. Amén. Pero yo he experimentado en estos últimos 2, 3 años que la realidad es que cuando decidimos obedecer a Dios, no matter what, o sea, los recursos llegan. Recursos te van a llegar, o sea, y eso incluye tus propias capacidades y habilidades. Amén. O sea, porque hablamos, por ejemplo, un concepto que se habla mucho, dice la Escritura, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Arecibo, en Puerto Rico, estoy adaptándolo, ¿no? Pero parte de ese poder, ¿no? Es la capacidad. Poder puede implicar la capacidad de hacer cualquier cosa que normalmente tú no puedes hacer. Y eso implica literalmente que el Espíritu Santo te está impartiendo la habilidad que había en Cristo Jesús para hacer cualquier cosa. Pero a veces encerramos esas cosas únicamente tal vez a lo que conocemos como sanidades, milagros, prodigios, que yo creo que la iglesia debe manifestarlo, pero también implica aquellas limitaciones que tú no tienes. Literalmente, hay limitaciones que tengo que humanamente no las puedo desarrollar. Pero si confío en lo que Dios me ha dicho, puedo hacer cosas que antes no hacía. Estamos de acuerdo. Un ejemplo sencillo es escribir. Si no es por la gracia de Dios, no pudiese escribir. Si no es por la gracia de Dios, no pudiera hacer muchas de las cosas que hacemos hoy día dentro y fuera en el contexto de la iglesia y fuera de la iglesia. Y yo creo que es una bendición lo que hemos estado viviendo en este tiempo, porque ha sido literalmente muy concreto ver que Dios ha puesto de esa gracia, de ese favor, de esas habilidades que antes no estaban para poder hacer muchas cosas para su honra. Amén. Y para la edificación de la iglesia. Y yo creo que ese tiempo me lo estoy disfrutando como nunca antes. Libros, haciendo muchas cosas en el contexto de iglesia para conquistar parte del territorio. Y nosotros también nos lo estamos disfrutando, debo decir. La grabación del grupo musical, que soy el Executive Project Manager de todo lo que se ha hecho. Ajá. Estuvo muy lindo. Y de verdad que ha sido cosas que yo jamás pensé que trabajaría con esas cosas. Pero por eso que yo digo, todo aquel que tiene un sueño de Dios en su corazón, lo único que tiene que hacer es responderle a Dios. Amén. Y Dios va a poner las capacidades, las habilidades y el potencial para hacerlas. En este tiempo y en el futuro cercano. Amén. A manera de testimonio te cuento algo que no estaba seguro si te lo iba a contar, pero te lo voy a contar. Era cuando yo estoy buscando qué persona voy a invitar para este tema, porque este es nuestro podcast piloto. Así que estamos empezando. Hoy es necesario que el tema abarque explicar el concepto de lo que es el octágono, más los conceptos que atraviesan todo lo que queremos compartir aquí desde hoy hasta el último de los podcasts que se dé. Así que como eso era necesario, era importante poder conseguir a alguien que tuviera una perspectiva cristocéntrica como la que es el interés del octágono. Así que recientemente estuviste en Iglesia de Manuel en la primera charla que diste a los hombres allá. Y cuando estoy escuchando que hablas distintas cosas del libro, me voy diciendo, voy a leer el libro porque el libro definitivamente tiene una perspectiva cristocéntrica basada en lo que escuché hoy y pienso que me va a edificar. Me voy y cuando me voy a orar y experimento en mi interior que cuando yo llegue al capítulo 8, yo voy a encontrar respuestas las que estoy buscando. Mira qué cosa, no he tocado no le he dado play. No le he dado play. Porque otra cosa que te voy a decir es que es el primer libro que yo escucho en audio. Yo nunca había escuchado. Nunca había escuchado un libro en audio, esta es la primera vez. Así que tengo eso en mi corazón y estoy diciendo, ¿esto será mío? ¿O esto es mi carne, es mi bias o es del espíritu? Pero la tía. Así que me fui, le di play y empecé a escuchar. Y luego, cuando llegó al capítulo 8, específicamente me sorprende y digo, ¡ah! No era bias mío. No era tu humanidad. No era bias, era Dios diciéndome, te quiero hablar, estoy contigo y te lo voy a comprobar. Vas a llegar al capítulo 8 y una vez más vas a verificar que yo lo hice otra vez, ¿me entiendes? Que estoy confirmando las inquietudes que puse en tu corazón. Así que cuando terminé decidí volver al capítulo 8 y darle un segundo listen de ahí para abajo completo al libro para entonces hacer mis anotaciones
Y entonces surge la invitación y te agradecemos nuevamente que en verdad que con tanta deferencia y humildad hayas aceptado estar con nosotros. Un honor para mí. De verdad que es un privilegio, de verdad, poder compartir y poder experimentar que nuestros corazones están alineados en la verdad y que las cosas que tú has estado recibiendo son similares a las que yo he estado recibiendo en el lugar secreto. Y eso me llena de esperanza para con nuestra ciudad. Amén. Pero pienso que esta esperanza no es solo para Arecibo y no debe ser solo para nuestra región, sino para que queremos exponerla en todo lugar. Así que como tema o como a modo de un poquito de trasfondo, el tema de hoy es What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Uh-huh. Porque ese tema pues atraviesa todo lo que vamos a hacer en el octágono. Y entonces pues para dar un poquito de historia, esa frase surge a principios de 1900 con un libro que escribió un hombre que se llama Charles Sheldon, que el libro tenía ese mismo nombre, What Would Jesus Do? En los 1900, durante todo este siglo, hubo diferentes momentos en los que esa frase tuvo un resurgir. Y entonces en algún momento una mujer que se llamó Janie Tinklenberg fue la que lo convirtió en el acrónimo que todos conocemos de las pulseritas, en el What Would Jesus Do? Y lo hizo intencionalmente porque ella pensó que esa era una buena manera de difuminarlo entre la juventud. ¿Okay? Entonces, luego sé que hubo un boom en el 90, pero en los 90 todavía la internet no era tan prolífera. Así que hubo un boom en los 2000. Y ese es el boom que más yo recuerdo. Yo me imagino que como tú y yo somos contemporáneos, probablemente tú debes recordar que todo el mundo tenía las pulseritas, que las tenían, también habían camisas, gorras y hubo de todo. Las pulseritas eran lo más prolífero, pero que era común a lo mejor ver todo tipo de personas, inclusive celebridades, particularmente muchos atletas. Se convirtió en una moda. Sí, se convirtió en una moda que trascendió a lo mejor el mundo cristiano. Sí. Que, por ejemplo, era bien común ver la mayoría de los atletas de la NBA con la pulserita. Aquí en el básquet local igual. Y entonces, pues en las canchas de Puerto Rico, el básquet que ha sido tan importante culturalmente para nosotros, en donde quiera que hubiera un barrio, una cancha, podíamos ver chamaquitos hasta adultos, todo el mundo con la pulserita. Pero entonces se da ese denominador que es probablemente igual que aquellas pulseritas amarillas de Lance Armstrong, ¿recuerdas? Las que decían Livestrong. Que también fueron famosísimas. Sí, las usaba mucha gente que no eran ciclistas. Que no eran ciclistas. Pues entonces las de What Would Jesus Do tenían ese factor común que probablemente tú recordarás que sabíamos que las usaba mucha gente que no necesariamente... Por moda, solamente por moda. Ajá, que no necesariamente eran cristianos. Y entonces, pues como este tema atraviesa todo lo que nosotros queremos hacer, porque nuestro postulado es que queremos contrastar hábitos, actitudes y creencias de lo que es la iglesia actual con la persona de Cristo, pues esta pregunta, What would Jesus do? Es la espina dorsal y la plataforma de todos los temas que se van a traer en el octágono. Y hay muchos temas evidenciados en los evangelios en los que nosotros podemos sacar punta y sacar muchos detalles que no queremos entrar hoy porque cada uno de esos temas van a ser temas de un podcast particular. Separado. Pero hoy queremos rodear todo ese asunto, presentar lo que es nuestro concepto y de dónde nace esa pasión. Dos cosas que son importantes notar para los oyentes es que este ejercicio que nosotros queremos hacer de contrastar la cultura cristiana actual con la persona de Cristo y la iglesia primitiva no es nuevo, ni nos lo estamos inventando nosotros aquí. O sea, esto es evidenciado de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y en los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis. Todas las iglesias que se le escribe hay una confrontación. En Mirna, Tiatira, Filadelfia, la Odisea. En todos nosotros podemos ver que hay como una necesidad constante de Dios de a través de sus siervos señalar lo que estaba mal para luego exhortar a la corrección. Como por ejemplo aquella frase que retumba probablemente en tu corazón como en el mío cuando dice, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Uh-huh. En este momento de mi vida esa frase me hace temblar. Pero no solo eso, hay un montón de instancias como cuando, por ejemplo, les señala que hay chismes y divisiones entre ellos, que han abandonado el orden natural y se han entregado a pasiones desordenadas y prácticas sexuales deshonrosas, que han abrazado creencias y costumbres de idolatría, etc. Y entonces la segunda cosa importante que notar
no solo no los inventamos nosotros, sino no surge de yo estar mirando a otros, sino que, como te adelantaba ahorita, el 21 de mayo de 2021 fallece mi papá. Y cuando él pasa a morar con el Señor, como al mes, a mí me invitan a tomar un curso de Francis Frangipane que se llama Christ Likeness, o sea, a semejanza de Cristo. Y luego que se acabó, tomé la segunda parte. Y en este curso, pues había que someter resúmenes semanales, estudiar mensajes, leer capítulos de libros, y era un intensivo de Cristo tan y tan y tan profundo que de momento me encuentro yo en un proceso de confrontación y transformación que yo no me esperaba. Yo soy, como dicen por ahí, a lo mejor erróneamente, nacido y criado en el Evangelio, porque mi papá era pastor desde que yo tengo 2 años de edad. Así que muchas de las cosas que yo estoy leyendo de Cristo, o todas, yo las conozco a cabalidad, claro, de manera que yo puedo recitarlos de memoria. Así que cuando yo me encuentro en el escenario de estar tomando esos cursos, la primera cosa que a mí me impacta es que mientras se intensifica el concepto de Cristo, me encuentro yo como si estuviera mirando mi concepto del Evangelio aquí y empezara a arrancarle cosas. Strip it down. Pa, pa, pa. Y de momento se sincretiza tanto en la persona de Cristo que entonces me libera de muchas cosas. Y entonces me pone un norte y una meta distinta, porque claro, antes a lo mejor yo pensaba, necesito estudiar y aprender de guerra espiritual para ser eficiente. Pero entonces descubro, en Cristo lo tengo todo. Y no significa que no debo estudiar, porque hay que hacer la diligencia y es correcto, y nosotros amamos la palabra y no nos separamos de ella para nada, porque sabemos que ella es Cristo mismo. Así que en ninguna manera es que nos estamos divorciando de la palabra, pero cuando estoy ahí y estoy siendo confrontado con mi concepto del Evangelio y se sincretiza en la persona de Cristo, pues entonces descubro que digo, espérate, entonces a lo mejor no se trata de que yo tengo que luchar por tener conocimiento para entonces tener victoria, porque como en Cristo ya tengo la victoria, Él me lo dio todo, realmente aquí yo me rindo, permito que su vida se manifieste en mí y en la intimidad Él trae la revelación de lo que probablemente aún no entiendo, y me enseña a guerrear, y me enseña a adorar, y me enseña distintas cosas. Y repito, esto no significa que abandonamos la lectura de la palabra o el estar sujetos a lo que ella dice, pero que significa que la manera en la que yo me relaciono con Él y a lo que yo me estoy dedicando mi esfuerzo y mi tiempo y mi enfoque cambia. Porque entonces descubro que esto es hasta mucho más sencillo de lo que yo pensaba, ¿entiendes? Y que en la persona de Cristo se concentra todo. Así que otra cosa que me ocurre ahí es que, aparte de que le estoy stripping down y se sincretiza en la persona de Cristo, es que de momento descubro que yo estoy mirando versos que yo me los sé de memoria toda la vida, pero que estos versos no son vida en mí. Y que de momento he entrado yo probablemente en una seducción por la cantidad de información que tenemos hoy en día, que es muy distinta a la que existía en otras épocas, y he estado comprando ideas y principios que se distancian del corazón de Cristo, de manera que aunque yo sé que esto es lo que Cristo dijo y lo puedo recitar, esto en ninguna manera es una verdad en mi corazón. Y eso fue un choque bien impactante para mí, decir, wow, ¿cómo es posible que yo pueda estar viviendo una vida y viviendo unos principios o practicando unos principios que están tan distanciados, aunque yo he sido nacido y criado en el Evangelio y yo sé todos estos versos de memoria y yo los creo, ¿entiendes? Yo los creo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo pude comprar otra cosa para creer que entonces me lleva a otro lugar que no es esto. Me parece que ese es el escenario que entonces queremos poder presentar y que con una mirada humilde cada uno podamos decir, oye, en los tiempos que vivimos ha habido una erosión de la verdad tan gigante. Claro. Y hay tantas fuentes falsas y confusas y con apariencia de bondad que entonces quieren sustituir lo que es la verdad de Cristo. Y esto es demasiado necesario. Es una realidad porque lo que hemos construido es un Cristo a nuestra estatura. Básicamente idolatría. Es una idolatría, pero es una idolatría que le ponemos el nombre de Cristo, pero se parece tanto a nosotros. Es un evangelio que tiene nuestro tamaño. Entonces,
pareciera que está todo bien, pareciera que lo estamos haciendo como Él espera que lo hagamos, pero es un culto que se centra en nuestra satisfacción, literalmente. Y ese no es el Cristo que estipula la Biblia. A veces no es el Cristo que estipula la Biblia y nosotros estamos tan contaminados por el discurso posmoderno que no nos damos cuenta que hemos contaminado la verdad. Y hemos construido, literalmente, un evangelio paralelo al verdadero evangelio. Amén. Y hemos construido un Cristo paralelo al Cristo verdadero. Y al final venimos adorándonos a nosotros mismos, nuestras ideas, nuestras maneras de hacer las cosas. Y eso es más común de lo que nosotros creemos. Sí. Y solo somos confrontados si somos capaces de rendirnos genuinamente ante su presencia. Si no, jamás podremos verlo. Sí, y esto es algo que probablemente los cristianos en general, todos puedan verlo en la gente del mundo, diciendo, este se cree que en verdad cree en Dios, pero tiene un Dios hecho a su medida. Y no se dan cuenta cómo ellos mismos han también comprado ideas y en alguna medida están ciegos a esa realidad. Y eso era lo que me pasaba a mí cuando veo esos versos. Era como si la seducción y el engaño de este siglo hubiera cegado mis ojos a la verdad que está alineada al corazón de Cristo. Devastador. Sí. ¿Sabes? Devastador. Encontrarte en ese lugar y decir, Dios mío, necesito reconstruir este edificio completo porque ¿En qué estoy siendo formado? Sí, ese es el problema. Esta estructura es una locura. Sí. Esta estructura no entiende tu corazón. No. Ni cerca. No se imagina tus intereses. ¿Entiendes? No se parece a él. En ninguna medida. Y entonces, en la introducción de tu libro mencionas dos cosas que me gustaría que abundaras porque ya mencionamos en la introducción cómo surge el octágono, cuál es la experiencia que hace surgir el octágono, pero en tu libro, en la introducción, mencionas dos cosas que me parece a mí que apuntan no a cómo surge, sino cuál es la razón por la que existe el octágono. Así que es bien bonito poder extrapolarlas y traerlas aquí y que me abunde sobre ellas. Y la primera es, porque son la razón por la que existe el octágono, y la primera es que hay un llamado fuerte del Espíritu Santo para el corazón de Cristo. Y la segunda es que el avivamiento será a través de ellos los que respondan a ese llamado. Y esto está completamente alineado a lo que nosotros creemos y me gustaría que pudiera abundar. Sí, en el libro tuyo verdadero, que es el libro que tú haces referencia, sí. Esas dos frases están en la introducción y responden a que muchas veces nosotros, como cristianos, no entendemos cuál es la función principal del Espíritu Santo. Si el cristiano de hoy entiende que la obra del Espíritu Santo siempre, y digo siempre, con mi conciencia o mi inconsciencia, es decir, Él no me pide permiso para formar a Cristo. Amén. O sea, Él siempre está trabajando en esa dirección, porque dice la Escritura en Romanos y en Gálatas, Romanos 8 y en Gálatas 5, si no me equivoco, dice que se nos dio el Espíritu del Hijo, el cual nos impulsa a clamar Abba, Padre. Amén. Entonces, la obra del Espíritu Santo es literalmente, es desde adentro hacia afuera, ¿no? Desde la esencia de nosotros, desde la identidad hasta la manifestación, Cristo. No hay otra cosa. Entonces, toda la obra que Él hace en nosotros es para tallar la persona de Cristo. Pero esa obra, literalmente, tiene un solo fin: manifestación. Visible e invisible. Es decir, la que la gente puede ver y la que no puede ver. Entonces, esa obra es espectacular porque el avivamiento del último tiempo se puede sostener únicamente a través de los hijos. Si hijos maduros, es decir, a través de los hijos maduros, porque hay hijos que son inmaduros. Vamos a llegar a todas esas cosas. Pero la realidad que estoy hablando es que es importante que nosotros tengamos entendimiento, porque la obra del Espíritu Santo es una, pero si no tenemos entendimiento, vamos a estorbar la obra. Y ahí es donde es la problemática principal, que muchas veces nosotros mismos somos estorbo a la obra que Él está intentando hacer en nuestras propias vidas. Ayúdanos, Señor. No nos ayudamos, o sea, no colaboramos. De hecho, hay uno de los capítulos que se llama
colaborando con el Espíritu Santo. Porque la idea es que una vez yo tengo entendimiento pleno de lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en mí, yo no hago resistencia. Yo no trabajo con egoísmo. Amén. Yo no trabajo con individualismo, con un corazón independiente, Amén. sino que estoy en total disposición a ser enseñado, modificado, transformado. Y eso hace que ese proceso, que es progresivo, es decir, no se detiene, es progresivo a lo largo de mi vida como cristiano, como hijo de Dios, tú vas progresando y vas descubriéndote en Él. Es decir, tú te entregas a Cristo y te descubres a la medida que el Espíritu Santo trabaja en tu vida, con el trato. Y entiendes que, como mencionaste, la independencia, desde mi perspectiva, no existe en el reino. Nosotros somos absolutamente dependientes de Cristo. Totalmente. Muchas veces no lo entendemos. Y ese es el problema probablemente. Me gusta esa frase que dice que el avivamiento será a través de ellos los que respondan, porque presenta el escenario en el cual yo tengo que tomar una decisión. Claro. En el cual Él respeta mi decisión. Si yo quiero correr con la de Él o yo voy a correr con la mía, como dicen por ahí en la calle, ¿verdad? Y te pregunto entonces, porque como dices que hay un llamado fuerte del Espíritu Santo para el corazón de Cristo, y yo entiendo que ese fue el que me sedujo y me trajo hasta aquí, definitivamente. Si este llamado es del Espíritu Santo, ¿pueden experimentar este llamado los que no son hijos? O sea, puesto que para tener el Espíritu Santo es necesario aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿será posible que alguien que no es hijo pueda experimentar estar siendo llamado por el Espíritu Santo, por ese llamado al corazón de Cristo? Claro que sí. Lo que pasa es que una cosa es ser llamado, es decir, una cosa es disfrutar de una experiencia y otra cosa es ser el medio de la experiencia. Es decir, yo puedo disfrutar de un avivamiento, lo puedo disfrutar y puedo recibir beneficios del avivamiento, pero otra cosa es ser el medio de la manifestación de un avivamiento. Agente. Yo soy el agente catalítico, el agente de cambio. Entonces, los hijos maduros son aquellos que están llamados a la manifestación. Es decir, son los instrumentos que el Espíritu Santo utilizará para trastornar las ciudades. Para trastornar, literalmente, es para cambiar, para mutar, para golpear. Este es el tiempo. La cultura de un territorio. Entonces, claro, si yo no conozco a Cristo, el Espíritu Santo, me puede llamar, por supuesto, porque la convicción de pecado viene por el Espíritu, claro, ¿no? Pero la manifestación de los hijos es para aquellos que han sido hechos hijos por medio de la redención. Es decir, mucha gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Mentira. Unos somos hijos por creación, pero por redención no todo el mundo. Exacto. Entonces, los que son hechos hijos por redención y logran alcanzar madurez espiritual para que el gobierno del Espíritu Santo se manifieste a través de ellos, esos van a trastornar las ciudades con poder, con autoridad, con sabiduría, con entendimiento, con todo lo que hacen. Va a glorificar el nombre de Cristo. No importa el lugar donde esté, política, religión, deportes, ciencias, artes, donde Dios te ponga, si en verdad Cristo está siendo formado, vas a trastocar esa atmósfera, ese ambiente, de alguna manera u otra. Estamos completamente de acuerdo. En el libro, en un momento hablas sobre identidad y diseño y mencionas, si no me equivoco, que primero tengo que ser para luego hacer. Claro. Y entonces esta pregunta vuelve y atraviesa la anterior, aunque ya me diste una contestación con la que yo estoy de acuerdo, porque entonces no basado en si puedo experimentar el llamado, sino que si puede el What Would Jesus Do ser un referente universal, o que si es solo para los hijos. Y te cito un poco más, porque en algún momento dice que hablas de nacer a la identidad, claro, nacer de nuevo a una identidad de hijo. ¿Puede alguien que no ha nacido de nuevo a una identidad de hijo manifestar el fruto del Espíritu Santo? Esa pregunta es extraordinaria y te la voy a contestar de esta manera. El fruto, ¿qué es el fruto del Espíritu? Yo sé que tú le dices las virtudes y me encanta. Exacto. Sé que le llaman las virtudes de Cristo. Es la virtud de Cristo en nosotros. Amén. Ahora, todo lo que es fruto, si tú miras el fruto, que es amor, paz, benignidad, templanza, dominio propio, cualquier persona podría manifestar eso sin el Espíritu Santo. No todas probablemente. Exacto. A lo que me refiero es que
de cierta manera alguien podría decir, yo voy a amar a esta persona, porque el amor es parte del fruto. Yo podría tener paciencia en un instante en mi vida y no conocer a Cristo. ¿Podría yo hacerlo? Sí, porque en cierta manera el fruto del Espíritu son las virtudes de Dios transferidas al ser humano que fueron impartidas. Ahora, ¿dónde se separa la línea cuando es el Espíritu y cuando es la naturaleza? Ahí es donde nosotros se separan los niños de los hombres. Porque cualquier hijo de vecino podría manifestar cualquiera de esas virtudes cuando quiere hacerlo, pero no cualquier hijo de vecino podría manifestarlas cuando no puede hacerlo. Me refiero, en los momentos de presión, ahí es donde literalmente se demuestra quién gobierna en tu vida, quién está sobre ti, si el espíritu del hijo o el espíritu de este mundo. Entonces, es sumamente importante que nosotros entendamos que el fruto del Espíritu Santo son las virtudes del Hijo, de Cristo, Amén, que únicamente pueden ser manifestadas a través de mi vida cuando el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu Santo, gobierna mi vida. ¿Y cuando eso se manifiesta? En los momentos más difíciles. Cuando hay problemas, cuando hay muerte y tú dices, ¿cómo puedo tener paz en medio de la muerte? Para uno mismo es una experiencia increíble y a la vez sí te llena de gozo y te enamora de lo que Él hace contigo, de cómo Él cambia tu realidad y te hace amar su propósito en medio de la miseria que estás pasando ahora por mismo. Las situaciones más difíciles que tú dices, yo no sé cómo yo saqué fuerzas para hacer esto. Esto es el valor del reino. Ese es el valor. Este es el tesoro del reino. Que ese es el tesoro. En medio de la tormenta se puede estar hundiendo la barca y de momento paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es Cristo. Porque mira esto, Franchi. Esto es bien importante entender. La gente dice, ¿qué haría Jesús? Pero mucha gente lo que hace es reducir esa frase a una acción. Y eso no es lo que se refiere a esa frase. Esa frase se refiere a ¿qué haría Jesús desde la plataforma de quién es? Exacto. ¿Me entiende? Porque una persona podría decir, ¿qué haría Jesús? Y yo hago una buena acción. Exacto. Eso, apariencia de bondad. Es una apariencia de bondad porque lo reduce a una acción. Pero cuando la acción está acompañada del fruto del Espíritu Santo, ahí se separa. Dice, por su fruto los conoceréis. Amén. Es decir, es la evidencia de que realmente Cristo está siendo formado en mi vida. Es la única evidencia. Sin fruto no hay evidencia, no existe. Yo puedo ser el mejor teólogo, puedo tener toda la teoría del mundo, hacer todas las buenas obras que yo quiera hacer. Sin el fruto, sin el gobierno del Espíritu Santo, no hay Cristo en mí. Yo tengo un evangelio que puedo crearlo, se parece al verdadero evangelio. Levantar un Cristo que se parece al verdadero Cristo. Pero sin el fruto, soy címbalo que retiñe y metal que resuena. Solamente el fruto del Espíritu Santo evidencia que Cristo está siendo formado en mi vida. No hay otra manera. Yo diría que, pensando y meditando en esto, en estos días mientras preparaba, yo diría que no hay carácter a la medida de la estatura de Cristo sin el fruto del Espíritu. Imposible. Eso no existe. Imposible, porque lo que hace el fruto, mira, todos nosotros tenemos un carácter y una madurez. El fruto del Espíritu Santo es el gobierno del Espíritu. Aplasta. Te aplasta o te estira. Me explico. Él te aplasta y luego te estira, porque te aplasta porque tiene que romperte. Exacto. Pero luego te estira. Y lo que hace el fruto del Espíritu... te hace dócil. Lo que hace el fruto del Espíritu es que pone la vara alta y el carácter lo estira hasta la estatura de ese fruto. Entonces tu carácter se va adaptando, tomando forma. Qué lindo ese proceso. Eso es un proceso para uno mismo vivirlo. Precioso. Es tan lindo. Tantas veces tenemos tanto temor porque no queremos soltar cosas. Yo hablo de mi experiencia porque en mi experiencia yo he andado por muchos lugares y he tenido muchas altas y bajas y he experimentado un montón de momentos donde he sido confrontado con la necesidad de ser transformado y eso ocurre aunque uno no ande allá. Eso es necesario. Continuo, eso no para. Eso es continuo. Pero a lo mejor en mi caso pues ha tenido que ser más violento porque cuando tú llevas tiempo brincando tus exámenes pues te tocan todos de cantazo cuando quieres agradar y de momento dices ¡wow! Así que a veces tenemos temor, pero cuando tomamos la decisión de atrevernos y decir Señor, voy a atreverme a ser partícipe de tus padecimientos, de momento descubro la gloria que hay detrás de atreverse a ser obediente, de atreverse a rendirse. Lo hermoso de ese proceso. Demasiado. Me dijiste que entiendes que una persona puede, aunque no sea
no haya aceptado a Jesucristo como un Salvador, puede manifestar amor, puede manifestar... Claro. Yo estoy completamente de acuerdo, pero en mi experiencia de haber ido allá y acá, pienso que el amor que yo manifiesto desde acá no se parece al que era allá, así que tengo que diferenciar entre el amor que pudiera manifestar a alguien que no tiene el fruto del Espíritu, igual que el gozo y la paz, porque este gozo no está alineado a mis circunstancias, sino está alineado que yo amo su obra, que yo amo lo que Él ama. Así que estas realidades son un poco distantes cuando a lo mejor uno pudiera decir, por apariencia de bondad puedo lucir paciente, Claro. o puedo aparentar ser bondadoso, pero la intención de la pureza del corazón y de dónde se desprende la manifestación de esta realidad es muy distinto cuando el gobierno del Espíritu Santo está sobre mí a cuando yo estoy haciendo un intento de esfuerzo como humanidad. Porque es la misma virtud, pero una está contaminada y la otra no. Amén, qué lindo. Entonces es la misma, o sea, es la virtud, porque Dios nos dio la capacidad, por ejemplo, nos dio Dios la capacidad de amar a nuestros hijos. ¿Puede un padre que no conoce a Cristo amar un hijo carnal? ¿Puede amarlo hasta la muerte? Claro que lo puede amar. ¿Puede protegerlo con su vida? Pues eso es una virtud que Dios le dio al ser humano. Lo que pasa es que cuando está contaminado con el pecado y con la esencia de Satanás, con el egoísmo, esa virtud está siendo deformada. Pero cuando tú vienes a Cristo, la virtud está en el estado de la pureza, en el estado del originador. Recuerda que cuando tú vienes a Cristo, lo que hace el entregarte a Cristo es devolverte al lugar de origen. Amén. Al lugar de la esencia, al lugar del diseño. Te está devolviendo lo que se perdió en el Edén. O sea, en el Edén se contaminó todo. Sí, es volver a la conexión. Vuelves delante, de cara a Dios, a la presencia. Y uno, aunque no lo entienda, uno lo experimenta, como que llegué a casa. Dices, Dios como mío. que algo pasó que no entiendo bien y no sé nada del Evangelio, pero siento como que llegué a casa. Llegaste, por eso es que tú dices, ahora amo de otra manera. Pues claro, porque una cosa es amar fuera del contexto de la pureza, del creador, del origen. Y otra cosa es cuando te devuelven al lugar de origen, de cara a la presencia del Padre. Lo que eres capaz de hacer de cara en la presencia del Padre no se compara cuando estás de espalda. Por eso es que Dios nos dio capacidades para hacer muchas cosas, pero cuando están en el contexto equivocado, no son eficientes, no funcionan, no trascienden, no superan las cosas, porque están en un contexto totalmente caído. Pero la redención me está devolviendo al lugar de origen. Entonces ahí puede las cosas funcionar desde la justa perspectiva y desde el lugar correcto, desde el diseño correcto. Entonces, obviamente, por eso es que nuestra vida puede trascender por encima de los problemas, de las dificultades. O sea, es caminar por encima del agua, literalmente. Amén. Y es necesario para mí volver a instar a nosotros atrevernos a enfrentar nuestras circunstancias y temores. Porque como hay este llamado del Espíritu al corazón de Cristo y el avivamiento se va a dar con los que respondan, me parece a mí que una de las cosas que he sido confrontado en este proceso de mirar a Cristo de esta manera es con que muchos cristianos pudieran en alguna medida, porque, y te cito, ¿verdad? Si mi propósito de vida es vivir íntimamente ligado al corazón del Padre y que fuera de ese lugar es un vacío existencial porque no hemos sido diseñados para ser divorciados de su presencia, si no hemos estado íntimamente ligados en el secreto a su corazón, probablemente yo voy a descubrir en medio de la situación que aún mirando al referente no va a lograr producir el fruto del Espíritu. No. Que no es como aquellas series o películas de superhéroes que había un efecto especial y de momento soy Superman, Batman, Wonder Woman, soy no Cristo. soy Cristo ahora. Así que, sino que probablemente descubro que no puedo ser el sacerdote que debo ser para mi familia y la bendición que ellos necesitan en este momento y escenario si no estoy constantemente ligado a su corazón en intimidad. Que no puedes ser la mujer sabia que edifica su casa si no estás constantemente ligada a su corazón en intimidad. Que no podemos ser los hijos que honran a su padre y a su madre si no estamos
consistentemente ligados a su corazón en intimidad. Así que con miras a ese avivamiento nos es necesario atrevernos a responder y enfrentar ese temor y descubrir ese gozo que estamos hablando, que mira, el proceso es doloroso, sí, pero es dulce. Es doloroso, pero es dulce. Al final es dulce. Es dulce. O sea, no hay manera. O sea, literalmente es un proceso que todos tenemos que decidir caminar. Porque podemos comenzar a vivir un evangelio superficial, pero el evangelio profundo, el evangelio que rinde fruto y que trasciende el templo, es decir, trasciende el lugar en que nos congregamos para trastocar literalmente lo que está a nuestro alrededor, es el evangelio donde soy literalmente transformado progresivamente a través de mi rendición, a través de ese corazón dispuesto, a través de ese corazón enseñable, a través de ese corazón que literalmente le dice todos los días al Espíritu Santo: ¿sabes qué? Yo quiero que me enseñes, quiero ser transformado, quita lo que no te agrada. Sí, es como esa frase que menciona que sin considerar al Espíritu no podemos llegar a un ritmo progresivo. Tienes que considerar de madurez. Porque me estanco y probablemente lo que ocurre es una regresión. Exacto. Vas hacia atrás. No es que me quedo aquí ya y puedo quitar la pausa mañana y sigo aquí. No lo Mira, yo le digo a mi iglesia, por ejemplo, le digo que el Espíritu Santo es la persona más ignorada en el mundo. ¿Por qué es más ignorada? Porque vive dentro de nosotros, pero piensa, aquel que me escucha, piensa cuántas veces tú le consideras. ¿Y qué es considerar? Es consultarle, es tomarlo en cuenta en el día. ¿Cuántas veces tú tomas en cuenta al Espíritu Santo en tus decisiones, cuando te levantas, cuando te acuestas? ¿Cuántas veces tú lo consideras? ¿Cuántas veces tú lo tomas en cuenta? Lo consultas en la vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que tenemos dominio propio, que podemos hacer tantas cosas para Dios cuando no le consideramos, cuando no le consultamos, cuando no tenemos una dependencia continua, concreta de Él? O sea, Él tiene que ser nuestro mejor amigo. Amén. Porque es el Espíritu de Cristo en nosotros, es el Espíritu del Hijo. Amén. O sea, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es trabajar el carácter de Cristo en nuestra vida para que podamos ser conformados a esa imagen. A esa imagen. En el libro mencionan la frase que ya mencionaste ahorita, amar como un hijo maduro, que me encanta la frase y que me hace pensar de inmediato en una distinción entre los que viven, que los hemos escuchado, los que viven diciendo: oh, la Biblia no dice que eso es pecado, y que quieren vivir al borde y a raya, versus los que ya lograron recibir un entendimiento y revelación y dicen: yo voy hasta las últimas consecuencias por complacer y agradar el corazón del Padre, como los valientes de David cuando cruzan los campamentos por el vaso de agua, que diga: ¿qué? El Padre me dice que quiere un gelato, que solo lo venden en San Juan. Prendo el carro, me monto y voy a buscarle el cono más grande de ese gelato favorito de él, porque no hay ningún otro lugar, solo lo venden en ese lugar, y voy por ese gelato porque esa es mi misión más importante en mi vida ahora mismo. Cuando se lo entregue, le digo: dime, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que quieres ahora? Y es esa distinción, me parece a mí. ¿Podrías elaborar sobre amar como un hijo maduro? Sí, el hijo maduro, el hijo que es maduro, es decir, que tiene una identidad de hijo maduro, no negocia con el Padre. Que ese uno de los problemas uno de los problemas que tenemos hoy día es que los cristianos, a veces muchos cristianos tratamos de decir: yo puedo hacer esto, como tú dices, y eso no es pecado. La Biblia no dice que eso es pecado, pero ese es el nivel de inmadurez más grande que existe. Es miserable para mí. Es miserable. Y sin ánimos de ofender a nadie, lo que pasa es que yo fui sacado del boquete más hondo, y cuando me fueron a sacar hubo que traer un digger para sacar tierra porque estaba enterrado allá. Enterrado, no podía salir. Y de ese lugar Él me cogió y me ha tratado con un proceso que me lleva a esta dulzura, aunque ha sido duro, y yo he experimentado unas realidades en los últimos años que han sido súper fuertes, que yo hubiera pensado que no hubiera podido, pero por su amor sigo de pie, así que tengo que darle gracias porque estuvo presente en mi proceso. Porque Él estuvo presente en mi proceso, yo puedo estar de pie hoy. Si no, yo no estaría aquí, no estaríamos conversando. Definitivamente, no estaríamos aquí. Y eso es clave, porque la mayor parte de los problemas que nos buscamos nosotros los creyentes no son por cosas de índole de pecado. O sea, hay decisiones que tomamos, que las tomamos porque yo no puedo reducir mi relación con Dios a cosas buenas o malas. O sea, la santidad, para ponerlo en este contexto, la santidad de los hijos
no es solamente alejarme del pecado, sino acercarme a su voluntad. Amén. O sea, y eso son dos cosas. No, es alejarte del pecado. No. Te alejas del pecado porque te tienes que acercar a su voluntad. Eso significa que Dios me va a pedir cosas a mí, particularmente, que no te va a pedir a ti. Pero el amor que yo siento hacia mi Padre y mi revelación y entendimiento de su bondad me hacen actuar desmedidamente, con una obediencia desmedida hacia Él, porque yo sé que me conviene, no hay persona que me ame más en el universo. Por lo tanto, si Dios me dice, ¿sabes qué? No quiero que nunca, voy a asumir que tenga esto es un absurdo. Un requisito personal para sí, un requisito personal absurdo, pero lo voy a poner en este extremo. Nunca te vas a montar en un avión. Vamos a suponer que Dios me diga, nunca te vas a montar en un avión. Si yo amo al Padre lo suficiente, yo digo, Padre, lo que tú digas yo haré, porque te amo. Y he entendido que si tú... Que es para mi bien. Que es para mi bien y es porque tengo una asignación particular, lo voy a hacer. Que no va a añadir tristeza. Que no va a añadir tristeza. Va a ser difícil, pero lo voy a hacer. Correcto. O sea, hay cosas que el Espíritu Santo y Dios me va a pedir a mí que no tienen que ver con pecado. Son la experiencia personal. Sí, es como un demuéstrame que me ama. Exacto. Punto. Y hay particularidades que son entre él y yo. Y no hay problema. Ahora, yo no puedo encajonártelas a ti. Exacto. Porque viene desde el ámbito de la experiencia, no de la doctrina. Amén. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender que son importantes que estemos dispuestos a hacer. O sea, nosotros, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto por Dios? Ahí se demuestra mi madurez como hijo. ¿Hasta dónde? Cuando hay cosas que Dios me va a pedir que no tienen que ver con pecado, no tiene que ver con asuntos pecaminosos, tiene que ver con la experiencia personal. Es como cuando mi esposa me dice, quiero que me traigas mantecado. ¿Qué mantecado le voy a traer yo? El que le gusta. No sé si usted me entiende. Claro. O sencillamente, si a mi esposa no le agrada algo, que yo haga algo, yo podría decir, pero es que eso no es pecado. Pero si yo la amo, yo evito hacer eso. No sé si usted me está entendiendo. Sí, no, definitivo. O sea, con Dios, nosotros tenemos que entender que Él es nuestro Padre y conoce nuestro corazón más que cualquier ser humano. Nosotros no perdemos con Dios. Nunca vamos a perder. En Él nada se pierde. Un hijo maduro ama desmedidamente a su padre y está dispuesto a hacer todo lo que su padre le pide. El otro día leía algo que tú debes haber leído, eso que corre por las redes, un listado bien grande de cómo fueron las muertes de los apóstoles. Y cuando tú lo lees, te sacudes. ¿Te sacudes? Te sacudes porque la realidad es que se entiende que a lo mejor el único que murió en paz fue Juan, que se dice que fue libre, después salió de Patmos y murió libre, pero lo frieron. Lo frieron en aceite antes y estuvo en Patmos allá enterrado, encarcelado. O sea que murió en paz, pero pasó por padecimiento. Claro. Fueron decapitados, colgados en cruces al revés. Aserrados. Hay que entender que el llamado de Cristo para nosotros es a ser partícipe también de sus padecimientos, y aunque a lo mejor no nos tocase morir en una cruz colgado al revés, que pudiera pasar en el futuro, quién sabe, pero aunque no nos tocase, el reclamo de Él para con nuestras vidas de entregar y rendirnos nos va a picar. A todo. Va a picar. O sea, va a ser un proceso en el que a lo mejor pudiéramos hasta como que hacer como ese refrán que dice, un pasito para adelante y dos para atrás, porque estamos ahí hasta que lo logré. Ok, lo logré. Logré rendir eso. Exacto. Porque estoy enfrentando una realidad que es extraña para mí y que duele a mi carne, ¿no? Exacto. Es como yo siempre digo, Dios nos va a pedir todas las cosas, aunque literalmente no me quite todas las cosas. Ajá. Eso lo que significa es que yo debo estar dispuesto a entregar cualquier cosa a mi Padre. Amén. Él no me lo va a quitar todo. Hay cosas que me lo va a pedir si no te convienen. Pero yo tengo que estar dispuesto a decirle, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, es tuyo. Y no me reservo nada. Amar como un hijo maduro. Y luego hablas un poco de madurez y estatura y mencionas que madurez y estatura no es perfección. No. Que no es perfección, pero es la postura que yo tengo ante las actitudes y pensamientos que me hacen ser acepto delante del Padre. O sea, que esto me recuerda a David cuando es confrontado por Natán después de haber mandado a matar a Urías por Betsabé. O sea, nadie entra al palacio y entra a la corte y está con el rey y viene a meterle la feca, ¿entiendes? Porque el rey te llama a toda tu familia y te le pica la cabeza en tu cara, ¿entiendes? Claro. Así que
David tenía la autoridad para hacer lo que le diera la gana quisiera. y no iba a ser cuestionado ni reprochado por nadie. Pero me parece que David demuestra entender cuál es su postura al no esconder su pecado, sino que reconocer su pecado y que eso provee el escenario para ser restaurado. Y luego es conocido como alguien de quien es conforme al corazón de Dios. Con todos los errores que cometió. Ajá, y que de su linaje nace Jesús. Así que estamos viendo una realidad que no es que el hijo maduro va a ser perfecto, pero el hijo maduro conoce el camino de vuelta al corazón de papá. Y aunque yo me equivoque y haga lo incorrecto, yo soy suficientemente honesto para decir, yo estoy mal. El hijo maduro tiene un compromiso con el corazón del padre, pero eso no implica que seas perfecto. Lo que implica es que tienes las actitudes correctas para garantizar que vas a corregir tu vida, que vas a calibrar tu vida y que vas a hacer todo lo posible para vivir agradando a tu padre. Y eso llena de contentamiento al padre porque garantiza que vas en buen camino. O sea, yo creo que eso es bien importante que todos lo entendamos porque Dios haya contentamiento con el recién convertido, con el que tiene 50 años en el evangelio, siempre y cuando tenga las actitudes correctas que le garantizan el apropiado crecimiento y la apropiada madurez. Amén. En el libro mencionas algo que llamas el error más grande, que es evaluar posibilidades o alternativas que pudiéramos tener de frente y a raíz de eso hacer un fraccionamiento de nuestra vida. En mi manera de vivir, mis metas, mis hobbies, separarlo de mi identidad de hijo. Y te puedo testificar que esto en mi vida no puede ocurrir si yo realmente estoy siendo diligente en estar en el lugar secreto, en estar digiriendo su palabra y en estar dispuesto para rendir todo lo que yo pueda notar que Él me está pidiendo en ese contexto. ¿Ves? Pero también te puedo decir que es como si fuera un proceso, ¿verdad? Y que hay una conexión que a veces disminuye y que va cesando, pero todavía estoy consciente del Espíritu, todavía puedo gozarme en la presencia, en el culto, puedo hablar lengua, ¿entiendes? Pueden ocurrir estas cosas, pero está habiendo un slide de mi vida poco a poco y está empezando a afectar los principios, de manera que entonces se da ese espacio donde yo digo, me voy de vacaciones, me voy a dar este permiso. Claro. Me voy a dar este permiso o miro mis metas como las mira el mundo, como decir que yo quiero una buena casa, un trabajo estable. O tengo negocio y eso es mi negocio y acá es mi vida en Cristo. Correcto. Y entonces, siempre que yo haga eso, y no quiero disertar, lo que quiero es testificar. Siempre que yo haga eso en mi vida, que separe un área de mi identidad de hijo, lo que eso produce en mí consistentemente, siendo honesto, es que voy a darle lugar a la carne. Claro. Y voy a tener una actitud permisiva ante conductas que son contrarias y que confrontan la postura sobre esas actitudes y pensamientos que me hacían aceptable ante el Padre. ¿Podrías elaborarme un poquito sobre eso? Definitivamente. Uno de los capítulos dice una sola vida en Cristo. ¿Por qué? Porque en mi experiencia pastoral he notado que muchas personas fragmentan su vida. Uh-huh. Y eso es un desastre para aquellos que han entregado su vida a Jesús. Por ejemplo, no podemos fragmentar nuestra vida. Yo no tengo una vida que en momentos vivo para Cristo o estas horas son para Dios y estas otras horas son para mis cosas, son para mis negocios, son para mis hobbies. Esa es la idea lamentable que vemos consistentemente en la cultura cristiana, Totalmente. En nuestras iglesias. Gente que amamos. No, yo no puedo estar metido en la iglesia. No, yo voy a la iglesia solamente los domingos porque lo demás es para mí. No. Entonces es una fragmentación de la vida y la realidad es que nosotros tenemos una sola vida. Y desde esa vida, de esa identidad, yo lo que hago es que fragmento funciones dentro de esa vida. Es decir, soy un hijo de Dios que tengo negocio. Desde mi identidad hago negocio. Desde mi identidad hago deportes. Desde mi identidad hago artes. Desde mi identidad hago política. Desde mi identidad soy padre de familia. Pero sometido a los intereses del reino y de mi padre. Entonces, no podemos fragmentar nuestra vida en pedazos y decir, no, yo hago esto porque esto es mío y esto lo hago pues
Esto es lo que yo le dedico a Dios en la semana, Y fíjate, unas horitas. y una cosa que yo he podido notar de nuevo en mi vida para testificar dentro de ese contexto es que nunca la pegué. No, Ni una vez. no hay manera. Tan pronto fraccioné, Ya. nada de lo que ocurrió permanecerá. Permanece. Nada de lo que ocurrió permanecerá porque tiene que ser removido para que entonces el interés correcto venga entonces a edificar la estructura que entonces obedece a los principios del reino y a los intereses. No, es que no hay, de hecho, no hay avivamiento. No hay avivamiento, no hay manifestación si esa mentalidad está en nuestra cabeza. Amén. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque el llamado al corazón de Cristo del Espíritu Santo es con miras a esa intención que Él tiene de traer ese Pentecostés. Pero no podemos ser tan ilusos, ¿entiendes? Porque nuestra realidad realmente dista mucho de la realidad de la iglesia primitiva, de lo que eran sus principios y sus intereses. Sabemos que dice que tenían todas las cosas en común, que estaban unánimes y juntos, que son dos cosas diferentes. O sea, que habían decidido que las diferencias no tenían lugar, no tenían valor para considerarse. Que decían, no existe eso de que yo tengo y tú no tienes. Exactamente. Y son realidades de la iglesia primitiva que están alineadas a las virtudes de Cristo o a los valores de la agenda del reino y que distan mucho a lo mejor o que nos confrontan mucho en el presente porque, de nuestra vida individualista. Porque hey, estoy listo yo para vivir esto, para decir, lo que tengo no es mío, es de los hermanos, es del reino. ¿Hasta dónde? Ajá, ¿hasta dónde estoy dispuesto a ir? Y volviendo a ese punto, hay una frase que mencionaste que me la voy a llevar para diferentes... En muchos podcasts la voy a decir porque es una frase que es demasiado pivotal e importante para entender nuestra condición. Y es que nuestra naturaleza carnal nunca considerará lo que puede afectarse a nuestro alrededor mientras sienta satisfacción. Y eso es una realidad que en medio de la ceguera que produce el abrazar estos principios, no nos damos cuenta. Le atribuimos las decisiones que estamos tomando a Dios. Vinieron proféticamente, vinieron después de un ayuno. Y realmente lo que estoy haciendo es tratando de satisfacer mi carne y justificar las decisiones que estoy tomando divorciado de su presencia, ¿verdad? Definitivamente. Y eso es un desastre. Porque eso es literalmente la fórmula perfecta para el fracaso. De hecho, y a Satanás le conviene que pensemos de esa manera. Porque casi siempre Satanás logra el objetivo en nuestras vidas tentándonos. Es decir, los hijos maduros, esto es importante que lo entendamos, porque cuando tú vas alcanzando madurez, las tentaciones mutan. Cuando tú eres un hijo inmaduro, las tentaciones son obvias. Sexo, cigarrillo, droga, son tentaciones obvias. Cuando tú maduras, las tentaciones no parecen pecado. Entonces, a donde tienta, a donde nos lanza Satanás es que él logre fragmentarnos. Mientras él nos fragmenta, es decir, y tú tomes decisiones alejado del diseño de Dios, alejado de la dependencia de Dios, ahí es donde tú comienzas a correr peligro. Ahí es donde tú comienzas a correr peligro. O sea, no nos damos cuenta porque eso es tan sutil. Una frase que vi ayer, que está alineada con esto, fue como una foto de que alguien puso en las redes, decía que la ruta al infierno está llena de gente vitoreándote para que hagas lo que te da la gana. Eso, así mismo es. Mientras seas individualista, mientras tú hagas lo que tú quieres, mientras seas egoísta, centrado en ti, totalmente centrado en ti, gire todo alrededor de ti, son pequeñas cosas que nos van desviando poco a poco, que no tienen que ver nada con pecado explícito, son desviaciones muy sutiles. Y que podríamos encontrar gente en nuestra familia o en la misma iglesia diciendo, sí, dale, hermano, por ahí zúmbate, tírate por ahí, que eso por ahí es, eso no es nada malo. Dios no te va a condenar por eso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en ese tipo de actitudes y de ese tipo de corazón. Nosotros tenemos que estar continuamente rendidos a su voluntad, a su verdad y al trato de Dios en nuestra vida, continuamente. Hay una estampa que me gusta imaginar a mí, que la considero bien seria, porque a lo mejor me confronta de una manera un poco fuerte,
pero es una realidad que ignoramos. Así que imaginemos un escenario hipotético supuestamente, en el que Jesús se muda a tu casa por una semana. Ujú. Esta semana tú estás de vacaciones y Jesús se muda a tu casa en carne y hueso. Claro. Pelito largo, olvídate, imagínatelo como la estampa esa, pero que es más fácil probablemente crear el contenido. Así, se muda a tu casa en físico y tú estás libre y Jesús tiene el calendario, lo separó para ti. Así que no tiene nada que hacer. Llega a tu casa, se sientan en la sala y tú prendes esa aplicación que le provee todas esas series y un montón de cosas a la gente. Me pregunto yo, ¿qué haría Jesús? No porque prendiste eso, pero ¿qué haría Jesús si a lo mejor nosotros lo invitáramos a ver las series que nosotros vemos y Jesús está sentado ahí, tú le pones tu serie favorita y cuando le pones la serie favorita me imagino yo a Cristo mirando la serie y en algún momento girando hacia mí y diciéndome, ¿y por qué esto te entretiene? ¿Por qué te entretiene algo que representa una cultura que es totalmente contraria a la cultura del reino, que promueve la infidelidad, que promueve la autopercepción, que promueve un montón de cosas? ¿Estaría Jesús disfrutando las cosas que tú disfrutas? ¿O estaría Él, se tendría que parar e irse de tu sala? ¿Estaría Él contento con cómo nosotros utilizamos nuestro tiempo? Y la pregunta se extiende a tantas y tantas cosas, pero me gusta la imagen de un escenario hipotético porque la realidad es que el Espíritu Santo está en mi sala. Está en la sala conmigo. Está cuando estoy en el chat, en la conversación con esas personas. Está dentro de mí. Está en el group chat. Está en cada de esos lugares. Siempre está consciente, mas sin embargo nuestra conciencia de su realidad a veces es tan mínima que no podemos entender que no hay diferencia entre el Espíritu Santo, Jesús, Cristo y Dios, que los tres son uno y que es el mismo corazón, que es la misma santidad, que es la misma pureza, que es la misma integridad. Así que no existe distinción entre imaginarte al Jesús de la serie esa famosa con el pelo largo, pues, o el Espíritu Santo que está contigo en tu casa. No, definitivamente yo creo que si tenemos esa conciencia, nuestros días serían muy diferentes. Pero crear esa conciencia es la dificultad, ¿verdad? Porque a veces las personas lo saben, porque si tú le preguntas a la mayor parte de los cristianos, ellos saben que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Ellos saben que Dios está presente. Pero del saber, ¿no? Del conocimiento humano a la vivencia hay un gran trecho. Y el trecho está en el corazón rendido. ¿Cuán rendido tú estás a su voluntad? ¿Cuán rendido estás a su corazón? ¿Cuán rendido tú estás a las palabras de tu Padre? Sin ese corazón rendido, es decir, sin esa disposición a vivir para Él, es imposible que nosotros podamos considerar el Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida y actuemos como Jesús lo haría. Sí, y entender que mientras yo esté cediendo a esa naturaleza carnal que busca satisfacerse infinitamente, porque nunca encuentra la satisfacción, no la va a encontrar, porque no la puede encontrar, no encuentra lo dulce en medio del dolor. Así que mientras yo estoy cediendo, yo tengo que entender que cada decisión que yo estoy tomando fuera del contexto y la consideración al Espíritu es una siembra que va a afectar a mi familia, que le estoy permitiendo que vean ideas y opciones confusas, que le estoy abriendo espacio para que sean seducidos, convencidos y luego atados también a esos estilos de vida y maneras de pensar, y que aunque esto a lo mejor no le hiciera daño a otros y ni a nosotros mismos, lo cual no es cierto y es totalmente imposible, de cualquier manera estoy menospreciando al Espíritu y estoy faltándole el respeto. Y como ha sido un tema redundante aquí, los hijos maduros aman y buscan, como Jesús, escoger siempre lo que agrada al Padre. Siempre. Esa es la clave. La clave está en cuánto amamos a Dios. Si la madurez que yo tengo no me lleva a una entrega total
y extrema al corazón del Padre, realmente no es madurez. Lo que estoy adquiriendo es puro conocimiento. Pero la verdadera madurez siempre te va a llevar a amar desmedidamente el corazón del Padre y a obedecerle desmedidamente. Cuando digo desmedidamente es que no tienes medida, no tienes un límite para responderle al deseo del Padre. Jesús no tenía agenda propia. Él no tenía una agenda. Sí. Esto es lo que el Padre quiere que yo haga. Lo que hace y ve. Lo que veo. Hace y dice. Ajá. Exacto. Lo que veo y lo que Él dice es lo que yo hago. Esa era la agenda de Él. ¿Y la agenda de nosotros cuál es? ¿Cuál es la agenda de nosotros? ¿Cómo vivimos la vida? Por eso quisimos traer este tema hoy. Porque nos parece que independientemente pueda alguien que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, claro, manifestar esas virtudes, ¿verdad? Como Jesús. Y a lo mejor esto pudiera ser un reach bien extenso para ellos, porque es algo que yo veo pero ni entiendo bien. Exacto. Así que va a ser muy difícil atinar ese blanco. También sabemos que hasta lo que vemos puede estar dirigido por Dios. Y claro, ese primer llamado puede ser esa voz de Él que dice, hey, considera. Considera cuál es el resultado y hacia dónde te diriges. Y ese puede ser el inicio de una voz de Dios que está diciendo, mira, hey, yo tengo lo que es mejor para ti. Exactamente. Yo tengo lo que tú sueñas y no entiendes para tu familia. Eso es lo que tengo yo. Lo que tú sueñas y para ti mismo. Eso lo tengo yo. Así que muchas gracias, pastor. Ha sido un privilegio poder tenerte aquí, de verdad. Gracias por sacar de tu tiempo para invertirlo en este proyecto que está empezando. Así que, como hijo de pastor, desde que tenía 2 años, debo testificar que eso habla mucho de tu corazón. Gracias. De verdad que te agradecemos y bendecimos tu familia y todo lo que emprendas con favor del cielo, paz. Amén. Y esperamos que se pueda repetir, ¿verdad? Y a ver, te abro las puertas para que si en algún momento tienes un tema que quisieras compartir, pues que sientas que esta es tu casa, me tiras y lo montamos. Te agradezco y te felicito por esta iniciativa porque, te voy a decir por qué, y yo sé que estamos terminando. A veces los podcasts y todo este tipo de programas se ha convertido en algo para llamar más la atención que para edificar. Y yo creo que un podcast que gire alrededor de la persona de Cristo es algo increíble. Porque no hay nada más confrontador que Cristo y no hay nada más edificador que Cristo. Entonces, edificar la iglesia y la novia, la gente, con la persona de Cristo es algo que está en peligro de extinción. Literalmente está en peligro de extinción porque podemos hacer un podcast que parece gufiado, que parece que está en el... Que entretiene. Entretiene, que parece que la proyección está brutal, pero decidir hacer un podcast que sea tan confrontador, que habla de Cristo. No, mi hermano, eso no lo hace cualquier persona. Y yo creo que has aceptado un reto que viene de Dios totalmente. Amén. Que viene de Dios y oro a Dios para que te bendiga, te dé la gracia, el favor, la bendición. Y usted que está viéndolo, que nos estás viendo, mira, conéctate, suscríbete al podcast, compártelo con alguien porque esto edifica más allá del entretenimiento. Yo creo que es una gran bendición para el cuerpo de Cristo en este tiempo. La verdad que estamos a las órdenes y te felicito por esta iniciativa y por responderle a la voz de Dios. Gloria a Dios. Y gracias a ti por responder con tanta humildad para nosotros. Pues corillo, nosotros estamos literalmente comenzando, así que semana tras semana trataremos de presentar escenarios culturales de nuestro presente que son relevantes en nuestro día a día y llevándolos a Cristo para hallar respuesta en Él. Así que búscanos en todas las redes, nos puedes seguir en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, suscríbete y comparte a tu familia y amistades. Así que en el octágono, le puedes decir que en el octágono solo lo verdadero permanece. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima. Peace. Bendiciones. Bendiciones.